El día de hoy les mostraré una parte oscura de algunos de nuestros visitantes del cielo. Es una parte terrorífica, se podría decir, pero que no debemos dejar de conocer. Aunque de una parte a este tiempo se ha dejado de escuchar de este tema. ¿Por qué será? Si no les gusta el terror o suspenso, es mejor no seguir viendo el video. Y para los que quieren conocer un poco más, hoy les mostraré los casos de abducción más famosos. Solo antes aclarar que el bien y el mal están en todos lados, y por ende creo que existen visitantes del cielo que nos protegen, y otros que han hecho cosas permitidas por algunos gobiernos en una especie de contrato. Sin más, vamos a ver un video más de El lado oscuro. Abducidos. Como primer caso tendremos aquí el de Barney y Betty Hill. El caso de Barney y Betty Hill sucedió en Concord, New Hampshire, el 11 de septiembre de 1961, alrededor de las 21 horas, y es uno de los casos míticos y emblemáticos de la ufología mundial. Cuentan que cuando el matrimonio regresaba de unas vacaciones en Canadá, al poco de cruzar la frontera, la pareja tomó la autopista US 3. Poco más allá de la población de Lancaster, se percataron de la presencia en el cielo de un objeto luminoso delante de ellos. Conforme avanzaban, la luz parecía acompañarles a poca distancia, tras las copas de los árboles. Aunque estaban preocupados, pensaron que se trataba de un avión o un helicóptero. Sin embargo, Betty pensó que era mejor parar en un hotel a pasar la noche antes de seguir con tan inquietante compañía de viaje. Sin embargo, no lo hicieron así y continuaron en el camino. Mientras Barney conducía, Betty observaba el fenómeno con unos prismáticos. Fue entonces cuando se percató de que la luz era en realidad un enorme objeto con una doble hilera de ventanillas. Cuando se lo comunicó a su esposo, este detuvo el vehículo y se bajó para echar un vistazo. El objeto estaba a unos muy pocos metros, 15 metros aproximadamente del vehículo, suspendido sobre unos árboles, y Barney se acercó caminando. Cuando se situó debajo del objeto, miró con los prismáticos y dijo haber visto dentro del mismo un grupo de personas que le observaban a través de las ventanillas. Cosa que lo asustó, ¿no? Y le hizo volver corriendo hasta el coche, arrancando rápidamente y huyendo de allí a toda velocidad. En este momento, Betty no podía ver el objeto, pero percibía una especie de zumbido suave. Según parece, el matrimonio quedó aturdido dentro del coche y a unos 27 kilómetros de Concorde pudieron recuperarse de su estado, al tiempo que escuchaban una serie de zumbidos. Poco después llegaron a casa. La mañana siguiente, Barney descubrió extrañas manchas en su coche, y en fechas posteriores Betty sufrió constantes pesadillas, en las que veía cómo el coche era detenido por el objeto luminoso y unos seres procedentes del mismo les llevaban hasta el interior de la supuesta nave, donde les sometían a un desagradable examen médico. En 1964 se sometieron a hipnosis regresiva, en principio con un objetivo terapéutico para aliviar la tensión y angustia que le atenazaba desde aquel día. Pero de las sesiones surgieron extraños relatos que confirmaban las visiones oníricas. Con este caso comenzaba una serie de sucesos semejantes que tuvieron su mayor auge en la década de los 80. Las abducciones de Betty y Barney Hill habían sido los primeros, cuya historia había saltado a los medios de comunicación.
Este es el primer caso conocido, ¿no?, de lo que es abducciones. Un segundo caso es el de Travis Walton. Su abducción fue el día 5 de noviembre de 1975 y fue una de las más famosas del mundo, ya que se trata de una de las escasas abducciones presenciadas por testigos imparciales, puesto que Walton viajaba con 6 compañeros. También es inusitado que Walton estuviera ausente durante 5 días. En la mayoría de los casos denunciados, la abducción solo dura unas pocas horas. Muchos han intentado desacreditar las aseveraciones de Walton. Durante los años 70, las denuncias de abducciones fueron excepcionales, y Walton y sus compañeros fueron considerados unos farsantes. Sin embargo, fueron sometidos al detector de mentiras y el caso ha resistido años de rigurosa investigación. Como tercer caso tenemos el de Benjamin Solari Parravicini, 1889 y 1974. Él es nacido en Buenos Aires, Argentina. Fue un pintor y escultor argentino. Fue profesor en el Liceo de España, encargado del Departamento de Artes en el Banco Municipal de Buenos Aires, director de la Galería de Exhibición de la Municipalidad de Buenos Aires y secretario de la Asociación para el Desarrollo de las Artes en 1948. Un pensamiento popular es que fue un profeta y supuestamente un ángel le enseñó a pintar. Fue conocido por las psicografías proféticas que dibujó. Realizó más de 700 psicografías compuestas por un dibujo acompañado de un pequeño mensaje a modo de explicación, y la mayoría de ellas se destacan por su gran exactitud. Profecías que abarcan absolutamente todos los ámbitos de la actividad humana, acontecimientos políticos, sociales, culturales, espirituales, metafísicos, científicos, tecnológicos, que fueron anticipados por este notable vidente, injustamente olvidado en su propio país y poco o nada conocido en el resto del mundo. Uno de los aspectos más enigmáticos en su vida lo constituyen sus contactos con seres extraterrestres. Según testimonios dignos de crédito, como son Antonio Rivera, el investigador español, se refirió al caso en uno de sus libros. En 1960 habría sido abducido en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros del obelisco porteño, y llevado al interior de una nave espacial. En 1968 relató así su experiencia a la prensa. Tenían ojos sin párpados, dice. Son de cabello rubio y de elevada estatura. Y entonces vi el sol inmenso, majestuoso. Ellos son buenos, dijo. Vienen con fines pacíficos de investigación. Parece que han elegido un territorio que se llama Cristianilla. Esta historia daba mayor fuerza a las psicografías que aludían a seres extraterrestres y a un futuro en el que la intervención de los mismos salvaría a la humanidad. Según Benjamin Solari Parravicini, Argentina finalmente resolvería su karma y sería con la intervención de extraterrestres. De acuerdo con las psicografías que hacen alusión a esto, en especial las psicografías realizadas durante los años 70 antes de su muerte. Otras naciones tendrán sus propios procesos, dice, y quizás el planeta todo. Por tanto, según Parravicini, miles y miles de personas estarían siendo conectadas para recibir claros mensajes que acompañen el crecimiento de la humanidad que la humanidad debe hacer. Como cuarto abducido tenemos al Dr. Dan Burrich. Es un microbiólogo norteamericano, doctorado en ciencias de la Universidad del Estado de Nueva York y nominado en el año 2004 para Premio Nobel de la Paz por su proyecto Lotus, descubrimiento de una partícula denominada árbol de la vida. Siendo niño y estando con su abuelo en el parque, Dan fue abducido, encontrándose en una sala en la que vio a otro niño extraterrestre que aparentemente estaba enfermo.
y que finalmente terminó por fallecer. Según el relato de Burrich, a estos alienígenas consideran que los humanos son meros contenedores. El mismo fue utilizado para intentar salvar a este ser. Al final, por lo visto, parte de la esencia de conocimiento del fallecido fue trasladada a Dan. Su abuelo vio impotentemente cómo el niño salía por los aires cuando Dan regresó, sin conciencia plena de lo acontecido. Apreció que habían pasado algunas horas, ya que el sol había cambiado de posición. Su abuelo no quiso hablar del tema con él. Desde aquel contacto, el interés por los tubos de ensayo y por todo lo que tiene que ver con la ciencia y la investigación crecieron en él. Entró a formar parte del MJ-2, el Majestic 12, dentro de Camelot, saliendo de la organización aproximadamente en el año 2005. Sus revelaciones sobre los temas tratados son realmente como la ciencia ficción, aunque vividas por él de una manera muy intensa y real. Dan Burrich trabajó como microbiólogo en una serie de proyectos de alto secreto en el Área 51. En esta base había colaborado con un extraterrestre del futuro llamado J. Roth, quien le relató lo ocurrido en 2012. Le dijo que en esa fecha nuestro sistema solar pasó por el plano de la galaxia donde se encuentra un cinturón de polvo estelar, lo que causó una intensa radiación desde nuestro Sol hacia la Tierra. Fue una gran catástrofe, lo cual provocó terribles mutaciones en una parte de los seres humanos, los cuales presentan 50.000 años después intensas neuropatías. Algunos fueron llevados primero hacia Marte y desde allí hacia un lugar cerca de Zeta Reticuli 2. Ahora han viajado en el tiempo para tratar de rescatar material genético de la Tierra y reparar el futuro. Estos son los llamados grises. También le dijo que otra parte de la humanidad de naturaleza más espiritual se salvó. Algunos de ellos fueron llevados también a Epsilon Orionis, la estrella del medio del cinturón de Orión, y otros devueltos a la Tierra cuando ésta fue limpiada de la radiación. Entonces aquí pues nos habla de una historia del futuro, ¿no? Que aparentemente los grises han venido a tratar de corregir lo hecho en el futuro para que no vuelva a pasar y la humanidad no sea aparentemente destruida, ¿no? Como siguiente abducido tenemos a Jason Andrews. Anne Andrews y su esposo Paul crecieron en el sudeste de Londres y tuvieron lo que se describe como una educación ordinaria, pero han tenido que aprender a hacer frente a situaciones y sucesos extraordinarios a través de los años, que empezaron cuando su hijo Jason nació. Jason ha tenido que soportar abducciones de extraterrestres que comenzaron poco después de su nacimiento, y esto le ha llevado a entender ahora que él es de origen extraterrestre. Sin embargo, la familia no ha llegado a esta conclusión a la ligera. Buscaron respuestas en otros lugares por las muchas cosas extrañas que le estaban ocurriendo a Jason y a la familia. Vieron psiquiatras, psicólogos, especialistas en conducta infantil y muchos otros médicos en busca de una explicación racional para todo. Pero todos decían que no había nada mal en él, sea física o mentalmente. Así que se vieron obligados a aceptar la realidad de su situación aún en curso. La pequeña granja en la que vivían en Kent fue el escenario de muchos extraños y a veces angustiosos acontecimientos a lo largo de los años, incluyendo mutilaciones y muertes de animales y luces extrañas en el cielo. Y siempre ha habido observadores en los bosques, figuras silenciosas que mantienen la granja en observación. A pesar de que les tomó 12 años, finalmente han aceptado lo que estaba ocurriendo a su hijo. Hoy en día, si se le pregunta a Jason cuál es la situación
¿qué es más importante para él? Siempre dice, el día de mamá y papá que me dijeron que me creían. Ellos han escrito 2 libros sobre su caso. Uno de ellos es Abducted: The True History of Alien Abduction in Rural England. Y el más reciente se llama Jason. Ha empezado a hablar sobre este tema en la esperanza de que tal vez otros niños puedan ser creídos y puedan recibir la comprensión y el apoyo que tan desesperadamente necesitan para manejar sus propias situaciones de abducción. Este es un caso ya algo fuerte, ¿no? Y así como él, en ese tiempo, en los 80s, han habido muchos, ¿no? Muchos casos de abducción y han sido censurados, ¿no? Censurados por los gobiernos, o no les han dado la importancia, o han tratado hasta de locos, ¿no? Pero yo sí creo que esto se ha dado y, como les dije al inicio, está permitido por algunos gobiernos. Tienen un pacto con estos seres para que puedan haber hecho esto, ¿no? El que ahora no salga a la luz, la verdad que no lo sé. De repente se sigue dando, pero bueno, como ya la humanidad ha crecido exponencialmente en cuanto a población, de repente esto ya ni se lee, ni se escucha y nadie lo dice. Pero a lo mejor sigue pasando, ¿no? Veamos un 6º caso. Katie Davis. En este caso se trata de un seudónimo utilizado para proteger la identidad de ella, ¿no? Su caso fue investigado por el más estudioso americano de abducciones, Bud Hopkins, y puede ser considerada una obra maestra en su clase. El 30 de junio de 1983 vio luces que iluminaban el jardín de su casa y salió para averiguar de qué se trataba. Al llamar la atención sobre su presencia, recibió una ráfaga de radiación. Fue secuestrada y posiblemente en esa ocasión le implantaron un dispositivo mediante una sonda. Pero el encuentro de junio de 1983 parece ser uno de los muchos que se produjeron en su vida. Tiene vagos recuerdos de secuestros en sus primeros años. En un sueño, Katie ve cómo su madre le protege de una amenaza que viene del cielo, escondiéndola en el guardarropa. En otra ocasión recuerda haber estado en una extraña casa y haber conocido a un muchacho pequeño. Hopkins cree que este es un falso recuerdo implantado en su mente por un alienígena para disimular su secuestro. Tomaron una muestra de su piel y Katie tiene una cicatriz en la pierna que se considera como prueba del hecho. En diciembre de 1977, Katie fue secuestrada de un coche. Los otros ocupantes parece que fueron desconectados para mantenerlos ajenos al hecho. Fue llevada a bordo del platillo volante y se le practicó la primera de muchas operaciones ginecológicas. Hopkins cree que en esta ocasión fue inseminada artificialmente por los alienígenas. En marzo de 1978 se produjo un nuevo secuestro y Hopkins piensa que durante el mismo se extrajo el feto del cuerpo de Katie. En 1979 fue nuevamente secuestrada y se le introdujo una sonda en la nariz, implantándole probablemente algún tipo de aparato monitor. En 1983 comienza con el incidente de las luces en su jardín, lo que la lleva a ponerse en contacto con Bud Hopkins. Unos meses después parece haber sido raptada de nuevo y sometida a un agotador examen médico, que le produjo una hemorragia. Cuando se despertó estaba en el jardín trasero en camisón. Lo que aún es más increíble es que ella cree haber visto durante su secuestro a una niña que sería su hija, híbrido de extraterrestre. En un secuestro en noviembre de 1983 parece que Katie fue sometida a otro examen médico, durante el cual los alienígenas les trajeron óvulos. Parece que también su hijo Tommy fue secuestrado en esa ocasión, lo que se repitió en febrero de 1986. Un nuevo secuestro se produjo en la casa de Katie en abril de 1986. Se le muestran 2 bebés. Se permite que
les ponga nombre y que esté junto a ellos, aunque se le dice que los bebés son 9, y sugiriendo que esos 9 son hijos de ella. El caso continúa y Hawkins, que llevó a cabo sesiones de regresión hipnótica en presencia de un médico, cree que los extraterrestres le están haciendo objeto de exámenes en los que aparentemente ahora está también incluido su hijo Robbie. En su mayor parte, el caso se basa en los resultados de la hipnosis regresiva, pues conscientemente se recuerdan muy pocos detalles. Hawkins agrega que hay muchos hechos que todavía no ha hecho públicos. Entonces es un caso que al parecer continúa, ¿no? Ya como que ya le han cogido la mano a la señora y están haciendo con ella lo que quieren. Nadie lo impide, ¿no? Así que esto pues es delicado, ¿no? Saber que no tenemos derechos si esto nos llega a pasar. Esperemos que a ninguno nos pase, ¿no? Pero sí, da cierto temor, ¿no creen? Como séptimo abducido tenemos a Howard Menger. Nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de febrero de 1922. Fue un contactado que se hizo famoso en los años 50. Su libro From Outer Space, del espacio exterior, recuerda un poco a un cuento de hadas, por su gentileza y fantasía, mostrando claramente que Menger es una persona de naturaleza eminentemente psíquica, característica de muchos de los que tienen esa clase de contactos. Afirmaba ser de Venus y haber ocupado el cuerpo de un niño que había sufrido una muerte aparente para recuperarse después milagrosamente. Muy joven se fue a vivir al campo, a New Jersey, donde él y su hermano pasaban muchas horas jugando en los bosques. Durante esos años, los dos vieron frecuentemente discos volantes. A los 10 años, Menger se sintió un día atraído a su rincón favorito del bosque, donde se encontró con una aparición que nunca habría de olvidar. Menger recuerda que aquella mujer irradiaba una increíble sensación de paz. Ella le llamó por su nombre y le dijo que había venido de muy lejos para verle y hablarle. Solo años más tarde encontró sentido a unas palabras de ella. Estamos poniéndonos en contacto con los nuestros, le dijo. En 1942, cuando estaba en el ejército, la gente del espacio intentó de nuevo comunicarse con él. Entonces empezaron a producirse una serie de encuentros en los que se le avisó de acontecimientos futuros de su vida. Todas las predicciones resultaron ciertas y parecía claro que recibía una orientación misteriosa. Menger se entera entonces de que tiene que cumplir una misión en la Tierra, extendiendo la noticia de la fraternidad y el amor de la gente del espacio. Pero le dicen que no haga nada hasta fines del verano de 1957, en que podrá dar a conocer su historia por diversos medios de comunicación. A partir de entonces le dicen que su vida no va a ser fácil y que tendrá que sufrir muchas críticas. Desde ese momento sus experiencias se van ajustando al patrón clásico de los contactos. La gente del espacio lo visita a todas horas del día y de la noche, unas veces físicamente y otras comunicándose por vía telepática. Howard Menger es uno de los contactados más importantes del mundo durante la historia del fenómeno OVNI. Precisamente por ello, y al igual que ocurrió con otros muchos contactados, las iras de los conspiradores del silencio se canalizaron contra este incómodo personaje. Como resultado de todo ello, Menger cayó en el olvido y la despreocupación de los medios de comunicación durante muchos años, hasta que a principios de 1990, en un importante congreso ufológico celebrado en los Estados Unidos, Howard Menger volvió a aparecer públicamente, insistiendo en su historia y aportando nueva información y nuevos mensajes obtenidos de su relación con los seres del espacio. Por enésima vez, y como había repetido tantas veces,
ante los periodistas de todo el mundo, insistió en la necesidad de un cambio en la conciencia del planeta Tierra. Habló de los extraterrestres como de unos emigrantes de este planeta a otros mundos hace miles de años, y recalcó la urgencia de un desarrollo espiritual planetario ante la amenaza de un traumático cambio de milenio. Si ustedes juzguen esta historia, ¿no? Y si desean me la hacen saber en los comentarios qué les parece cada una de las historias. Bueno, como último abducido tenemos a Usamazulu Credu Mutwa, julio de 1921. Él nació en KwaZulu Natal, Sudáfrica. Es un Zulu Sangoma y Sanusi de Sudáfrica. Mutwa fue educado por su abuelo materno, un chamán, y mientras le ayudaba, el niño aprendió algunos de los más antiguos secretos. En 1937 vivió una gran conmoción y trauma cuando fue incautado y sodomizado por un grupo de mineros. Después de esto estuvo enfermo durante mucho tiempo. Como los médicos cristianos fracasaron en su curación, su abuelo, un hombre a quien su padre despreciaba como un pagano adorador y demonio, le ayudó a volver a la salud. En este punto empezó a cuestionarse muchas de las cosas acerca de su pueblo que los misioneros le habían hecho creer. ¿Eran realmente los africanos una raza primitiva sin ningún conocimiento hasta que el hombre blanco llegó a África? Se preguntaba a sí mismo. Su abuelo le inculcó en la creencia de que su enfermedad era un signo sagrado, de que se iba a convertir en un chamán, un sanador. Credu Mutwa revela la historia de un apoderamiento del planeta por una raza de reptiles, y cómo estos seres, conocidos como Chitauri por los africanos, se han infiltrado y colocado en posiciones de poder político y manejan a los humanos. Dice por todos los países por los que ha viajado, donde existen chamanes y curanderos tradicionales, en Estados Unidos, en Australia, en Japón, en Taiwán, le han contado las mismas historias. Los indios Hopi los llaman cachinas, pero son lo mismo que en África llaman egugu o chiniagua. Los cachina de los nativos americanos y los chiniagu de nuestra gente son seres idénticos. Pero se pregunta, ¿a qué se debe esto? ¿Cuándo estuvieron en contacto los africanos y los nativos americanos? Este es uno de los grandes misterios de todos los tiempos. En 1959 él mismo fue abducido por una de estas criaturas. Explica que esta experiencia ha quedado como un trauma en toda su vida posterior y que después de ella queda un sentimiento de vergüenza y de odio a uno mismo. Y hay cambios sutiles en la vida. Eso es lo que él comenta, ¿no? Dice que también se desarrolla un extraño amor por la humanidad y un deseo como de sacudir a la gente para despertarla diciéndoles, no estamos solos. Y también se desarrolla una nueva sabiduría y una nueva comprensión del espacio en el tiempo. Mutwa ha escrito cuentos africanos que tienen sus raíces en la tradicional cultura Zulu. Dos bien conocidas colecciones de estas historias son Indaba a mis hijos, de 1966, y Mi gente, los escritos de un chamán Zulu, 1969. Para complementar, actualmente ya existe una clasificación en lo que es el contacto con extraterrestres que va desde el primer tipo hasta el 9º tipo. Y es ya desde el 4º tipo en adelante que se ven las abducciones. Pero a medida que se incrementa hasta el 9º tipo, se va viendo una experimentación más fuerte en el cuerpo de los abducidos, llegando a niveles de violencia por los extraterrestres. Espero les haya gustado el video y si requieren algún detalle me lo hacen conocer para explicarlo en un próximo video. Sin más, nos vemos aquí en el lado oscuro. Chao.